El teorema de Pitágoras nos va a servir cuando trabajamos con triángulos rectángulos. Lo que nosotros tenemos que identificar es que la escuadrita o la unión acá en perpendicular nos va a indicar que es el ángulo recto. El valor o el lado que esté opuesto siempre al ángulo recto va a ser la hipotenusa. Los otros dos lados van a recibir el nombre de catetos. En este caso podemos llamarlos A, B y C, donde C va a ser la hipotenusa, A y B son catetos. La fórmula que nos va a servir para el teorema de Pitágoras va a ser la de C cuadrada va a ser igual a A cuadrada más B cuadrada, la cual nos dice que el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos. Esa es la fórmula sencilla. Si nos lo dieran en forma de valores, y nos dicen que este lado es 3, este es 4 y este es el valor que desconocemos. Si queremos encontrar la hipotenusa, vamos a aplicar la fórmula tal cual, sustituyendo quedaría C cuadrada va a ser igual 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Resolviendo los cuadrados, vamos a tener que aquí me va a dar 9 más 16 igual a C cuadrada. La suma me va a quedar 25. Pero como lo que quiero es obtener la C, y acá está el cuadrado, lo que tengo que hacer es pasarla al otro lado con su opuesta, que sería la raíz. C va a ser igual raíz de 25 y la raíz de 25 es 5. Con eso sabemos que si el cateto vale 3, el otro cateto vale 4, la hipotenusa va a ser igual a 5. Repitiendo la fórmula, hipotenusa al cuadrado es igual cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Si lo que me dieran fuera la hipotenusa, un cateto, estaría faltando acá otro cateto. Lo único que tendría que hacer es despejar la fórmula. Como yo quiero buscar un cateto, el otro lo voy a mandar al otro lado. Como los dos están sumando, me va a quedar que la C cuadrada, que es la hipotenusa, menos A cuadrada, que es un cateto, me va a dar el otro cateto, siempre al cuadrado. Si sustituyo, me queda 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado va a ser igual el otro cateto al cuadrado. Resolviendo este de acá, me queda que es 25 menos 16 es igual al cateto al cuadrado. Resolviendo la resta, me queda que 9 es igual a la x cuadrada. Como yo lo que quiero es la x nada más en vez de la x cuadrada, tengo que sacarle raíz a ambas partes, o paso el producto al otro lado, que pasa con su opuesto la raíz, y me queda que raíz de 9 es igual a x, donde 3 es igual al valor. De manera que este sería 3. Es la fórmula para resolver el teorema de Pitágoras. No tengo que hacer nada más. Solo tengo que saber elevar al cuadrado, sumar y restar. Su recíproco me dice que yo puedo probar que un triángulo cualquiera
es un triángulo rectángulo. Lo único que tengo que saber es cuánto miden los lados. Y que si el cuadrado del lado más grande es igual a la suma de los cuadrados de los lados más pequeños, yo puedo asegurar que es un triángulo rectángulo. En este caso, el lado más grande al cuadrado debe ser igual a la suma del cuadrado de los lados más pequeños. Si acá, resolviéndolo, me da lo mismo, el recíproco del teorema de Pitágoras me dice que yo puedo asegurar que este es un triángulo rectángulo, este sería el ángulo recto y aquí estaría la hipotenusa. Es lo mismo que me dice la fórmula, pero acá lo uso para una demostración a la inversa. Yo voy a demostrar que este triángulo es un triángulo rectángulo. Después vamos a tener otro tema que son las funciones trigonométricas. Van a ser 6 con las que vamos a estar trabajando, que son el seno, el coseno, la tangente, que van a estar relacionadas con el triángulo rectángulo, ya que el seno va a ser el cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno el cateto adyacente entre la hipotenusa, y la tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Las otras tres van a ser la secante, cosecante y cotangente, que van a ser las contrarias o las inversas. Lo más fácil es la cotangente, que es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La cosecante, su opuesta va a ser el seno, y de la secante va a ser la opuesta del coseno. Acá, como ya estoy utilizando cateto opuesto y cateto adyacente, todas van a estar referidas a un ángulo. Secante de A, tangente de A. Y lo que voy a necesitar es aprenderme bien cuáles son estas para poder identificarla en mi triángulo rectángulo. Seno, cateto opuesto entre hipotenusa, coseno, cateto adyacente entre hipotenusa, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, secante, hipotenusa sobre cateto adyacente, cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto, cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto. Todas están referidas al ángulo A, pero ¿cuál sería mi ángulo A? Para eso voy a tener que irme a mi triángulo rectángulo. Sé que voy a tener un ángulo recto. Esta va a ser la hipotenusa y me van a quedar los dos lados que serían mis catetos. El opuesto y el adyacente va a ser relativo. ¿A quién? Al ángulo que yo escoja. Si es de este o es este. Si yo escojo este ángulo y lo llamo alfa, este sería el cateto opuesto, porque tengo el ángulo acá y este es el lado opuesto a ese ángulo. Y este sería el cateto adyacente, porque tengo el ángulo acá y este lado está adyacente a ese ángulo. ¿Sí? Si yo agarrara este ángulo y lo llamamos beta, cambiarían los valores. Este es el ángulo, el lado opuesto es este, y este sería el opuesto, y este se volvería el adyacente. Entonces lo que tengo que identificar es cuál es mi ángulo con el que voy a trabajar para saber cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto.
En los ejercicios más prácticos, yo puedo definir las funciones trigonométricas de cualquier triángulo, rectángulo. Se me dan estos de acá y yo voy a trabajar con este ángulo, que lo vamos a llamar el ángulo A, llamamos a este B y a este C, de manera que yo sé que el seno de A, que es este, es el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno de A va a ser el cateto adyacente a A entre la hipotenusa, y la tangente sería el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Con la calculadora puedo sacar los valores y acá me va a dar 0.6, acá 0.8 y acá 0.75. De esta manera yo puedo obtener mis funciones trigonométricas sin necesidad de una calculadora científica. Lo único que necesito tener son los valores de mis lados. Por otra parte, si me dieran un ejercicio en la que este valor fuera 25 y mi ángulo fuera 50. Para un triángulo rectángulo, siempre que me estén dando uno de los tres lados, sea cual sea, y uno de los ángulos que no sea el recto, yo puedo encontrar los otros valores de los lados. Para esto lo único que tengo que hacer es identificar mi ángulo e identificar el valor que me están dando. ¿Por qué? Porque yo sé que este lado con respecto a este ángulo es el cateto opuesto. Si lo que yo quiero encontrar es la hipotenusa, tengo que ver qué función trigonométrica utiliza el cateto opuesto y la hipotenusa. En este caso sería el seno de A, que es cateto opuesto entre hipotenusa. Cuando yo lo vaya a resolver, únicamente voy a sustituir mis valores. En este caso me quedaría seno de 50 es igual 25 entre h. Entonces lo único que voy a hacer es despejar la h que está acá dividiendo, va a pasar multiplicando, y después el seno de 50 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Me va a quedar que la hipotenusa va a ser el seno de 50 por 25, perdón, aquí ya lo despejé mal, va a ser 25 entre el seno de 50, porque prácticamente lo que voy a hacer es cambiar de lugar este de acá con este de acá. Entonces en la calculadora científica pongo 25 entre seno de 50 y eso me da el valor de la hipotenusa. Si hubiera querido obtener el otro cateto, sería el cateto adyacente. La función que me hubiera servido es el coseno. El coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, como tengo acá mi incógnita y con este ya encontré el valor, puedo sustituir este valor en este de acá y encuentro el cateto. Si yo no hubiera encontrado este valor, no hubiera podido usar el coseno, hubiera tenido que buscar con la tangente, porque la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente y el opuesto lo tenía desde un principio. Entonces si despejo, me queda de A,
me va a quedar que la tangente de 50 es igual a 25 entre mi cateto adyacente. Vuelvo a despejar acá y me queda que mi cateto adyacente es igual a 25 entre tangente de 50. Entonces podemos observar que lo que yo necesito es nada más mi calculadora científica para poder aplicar 25 entre tangente de 50 y encuentro el valor de mi cateto adyacente. Si yo uso el seno, despejo la hipotenusa y obtengo el valor de acá. Entonces, despejando y conociendo mis funciones trigonométricas, yo puedo encontrar cualquiera de los tres lados siempre y cuando me den un ángulo y uno de los lados.